Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, seguimos con las entrevistas y esta vez nos vamos a centrar en China, pero en un aspecto particular de China, que es el tema de los uigures, ya que la semana pasada empezó a coger otra vez fuerza la campaña de genocidio contra los uigures, etc., etc., ¿no? Y bueno, ya que cuando el año pasado, cuando ya volvió a coger fuerza también, Iván hizo un gran trabajo que, con todo esto de los uigures y demás, sacó varios posts desmintiendo muchas falacias y demás. Y bueno, he contactado con Iván, que seguramente muchos le conoceréis por su cuenta tanto en YouTube como en Instagram, de Archivo Chino. Entonces, bueno, Iván, te cedo la palabra un poco para que te presentes, te des a conocer y todo eso. Vale, pues perfecto. Antes de nada, muchas gracias por avisarme y por estar aquí. Y bueno, también dar un poquito voz a la parte más pro-China, ¿no? Y no atacar tanto a un país socialista próspero como es China, que bueno, que eso es parte de la propaganda yanqui. Primero lo hicieron contra Stalin, debido que era el baladí del proletariado internacional, y ahora como es China, pues hay que atacarla también, ¿no? Pues eso, ya como comentó Uyer, yo tengo un canal de YouTube que se llama Archivo Chino, también tengo un Instagram, que son donde más caña doy. También tengo un TikTok, pero lo tengo un poquillo más abandonado. Sí, es verdad que lo utilizo de vez en cuando, pero no le doy tanta caña como a las dos redes sociales anteriores. Así que bueno, sin más dilación, si Uyer le parece correcto, empezamos con las preguntas. Sí, yo también te quería dar las gracias, Iván, por hacer al canal, por venir al canal y bueno, y para también dar voz a todo esto, que bueno, se sueltan muchas mentiras con todo el tema de los uigures y demás, y bueno, creo que después de la entrevista mucha gente se va a replantear muchas cosas, ¿no? Entonces, Claro, bueno, sí. sí, vamos primero, Iván, si te parece, a hacer un repaso histórico, porque seguramente la gente ha conocido a cosas de los uigures y demás, pero seguramente no sepa ni en el mapa dónde están los uigures y demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes son los uigures y en qué zona de China viven? Vale, antes de contestarte la pregunta, me gustaría compartir pantalla, decir varias cosas y después posteriormente hacer toda la entrevista en su conjunto, porque me parece muy interesante que la gente pueda verlo. A ver, vale, perfecto. Pues entonces lo que yo quería comentar era de que este vídeo, no sé si lo habéis visto, que sale públicamente. A ver, lo voy a pausar, que lo voy a comentar un poco, pero para que lo veáis. No sé si habéis visto este vídeo que sale como un político hablando. Pues bien, pues tengo un vídeo en el cual se puede ver quién es esta persona. Esta persona es del Parlamento Europeo y es un lameculos de Estados Unidos, pero literalmente. Es más, una de las cosas de las que se quejaba era de que había demasiada oposición a Washington, ¿sabes? Es decir, que sale este tío a hablar de que pobres uyures, no sé qué, no sé cuánto, pero posteriormente apoya la guerra de Irak, apoya la guerra de Siria. Es decir, ahí se ve completamente la doble moral de que tienen desde la anglosfera, ¿no? Porque los anglos siempre, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, se preocupan por la democracia, se preocupan por todo, pero luego a la hora de la verdad solamente son eso, son una doble moral que lo van utilizando según lo que interese. Por eso yo recomiendo que se pasen por mi canal de YouTube y se pongan a ver los vídeos que hice hace tiempo, que era desmontando todos uno por uno cada uno de los argumentos que daban. Es cierto que había argumentos válidos, como por ejemplo que había torturas, pero claro, son válidos a medias, porque había torturas, pero en el 2009 nada que ver con los uigures y fue por culpa de Hu Jintao, cosa que Xi Jinping ya radicó. Es decir, que tiene una parte de verdad, pero es muy rebuscada y que no tiene trascendencia con los uigures, ¿no? Por eso es que se recomiendo que pasen por aquí. Y después, por otra parte, les recomiendo que se pasen por mi canal de Instagram. Y aquí tengo dos historias destacadas que se llaman Xinjiang, Xinjiang 1 y Xinjiang 2. Y está con todo lo que voy a hablar hoy, todo lo que voy a decir está
en estas dos historias destacadas todas las fuentes. Pues eso, que si alguien quiere profundizar, ver fuentes, cuál es la fuente oficial, aquí tienen absolutamente todo. Y quería compartirlo por si alguien se pregunta dónde está la fuente de todo lo que Iván está hablando, pues que se vayan a mi canal de YouTube y mi canal de Instagram y ahí van a encontrar absolutamente todas las fuentes. Y ahora sí, ya una vez dicho todo esto, que quería soltarlo un poco como introducción, ya sí vayamos a hablar a lo que me preguntó Oyer, que es de dónde nacen los uigures, de dónde están y cómo surgió esta falsedad del genocidio. Para comenzar, los uigures llevan toda la vida siendo independentistas, desde la época Qing. Entonces, ¿qué pasa? Que antes eran musulmanes radicales que querían generar una teocracia y posteriormente eso mutó al marxismo debido a la influencia soviética y posteriormente mutó al radicalismo terrorista de Al-Qaeda. Es decir, tuvo una cronología más o menos de esta índole. ¿Dónde están? Están en Xinjiang, en la parte más... Oeste, ¿no? Sí, oeste, exacto. Es que estoy disléxico y estaba dudando entre oeste o oeste, pero bueno, da igual. Pero está la más oeste. Entonces, ¿por qué digo que tuvo una desviación marxista? Esto es muy interesante que muy poca gente conoce. Para empezar, era un movimiento muy... ¿cómo decirlo? Por darle un símil, es como que intentar crear la teocracia que tiene Irán, algo así, parecido, para que se hagan una idea. Plan muy chauvinista, muy nacionalista, muy musulmán, ¿sabes? Muy ese rollo. No llegaban al radicalismo de ser terroristas, pero en la cuerda floja se hallaban. Posteriormente, la Unión Soviética, cuando cae Stalin, llega Nikita Khrushchev, el hijo de puta ese, y llega al punto de que quería, debido al enfrentamiento que tenía con China, empezó a financiar el movimiento independentista para que Xinjiang se fuera con la Unión Soviética. Y hacía propaganda, incluso dándole propaganda a los independentistas diciendo que ustedes lo que tienen que hacer es independizarse de China, venirse con nosotros porque China es un país pobre y nosotros somos un país rico, patatín, patatán. Que en parte tenían razón porque China estaba empezando su época socialista y ya la Unión Soviética, gracias a Stalin, tenía un socialismo muy desarrollado. Pero claro, ya vino Nikita Khrushchev y utilizaba socialismo como Vox utiliza España, se limpia después el culo con él, ¿no? Pero... entonces, eso es un poco la cronología. Después ya empieza a llegar, porque ya China se mete con mano de hierro, reprime a los independentistas, no va a permitir el derecho de autodeterminación porque hay una sola nación política y no permiten el derecho de secesión. Represión y se acabó el rollo. ¿Qué pasa? Que debido a esa represión, los de Al-Qaeda, el movimiento por la independencia del Turquestán, aprovechó y empezó a ganar muchísima más fuerza, diciendo que China lo que quería hacer es llevar a la miseria, porque el comunismo es miseria, y por tanto tenían que liberarse de los enemigos comunistas. Entonces empezaron con esta propaganda y empezaron a financiar ese movimiento independentista, pero ya desde el terrorismo pro Al-Qaeda. Es más, el ETIP, el Movimiento por la Independencia del Turquestán Oriental, es aliado directo de Al-Qaeda. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la ONU, lo decía Estados Unidos, lo decía la Unión Europea. Pero claro, a Estados Unidos dice, bueno, a ver, si son terroristas que putean a China, no son tan malos. Y lo quitó de terrorismo internacional. Pero se los consideraba tan terroristas como Al-Qaeda, lo que después interesó y lo quitaron. Entonces... a partir del año 2006 aproximadamente, o 2003 exactamente, varía un poco me valían un poco los números, hubieron ataques terroristas salvajes por toda China, bueno, más bien por toda Xinjiang, y también un poco más al este, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que China pues tenía dos opciones.
o el método norteamericano de meterse con armas y bombardear las zonas y matarlos a todos para acabar con el terrorismo, o tenía un poco el método que tuvo Francia de ir con guerras de baja intensidad para acabar con el terrorismo, o se les ocurrió una tercera vía, que era los campos de reeducación. Si lo quieres llamar adoctrinamiento, llámalo adoctrinamiento. Me da igual cómo lo quieras llamar. La realidad es que sin meter un solo tiro han acabado con el terrorismo. Punto. Y es así. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace que supuestamente empezó un genocidio uyur? Bien, Adrián Zenz es el primero que se puso a hablar de el supuesto genocidio uyur. Adrián Zenz es el típico que es presidente de la fundación, a ver cómo se llamaba, Los Crímenes del Comunismo. Tiene la sede en Washington o en Nueva York. Es más, es un tío que es un fanático religioso, para que se vean qué tipo de lindezas está apoyando Estados Unidos. Es un fanático religioso que él considera que es el baladí de la humanidad porque es el nuevo Mesías. En plan, la fumada de este hombre es impresionante y que él ha venido a salvar a la humanidad del comunismo. Y no es coña, ¿eh? Busquen Adrián Zenz y sueltan lindezas por el estilo. Pues bien, ya no solamente está apoyando el tema de los uigures, sino que a través de la fundación de la fundación de los muertos del comunismo, también ha dicho que todos los muertos por el COVID es culpa del comunismo porque es de China. Como viene de China, es culpa del comunismo, y todos los que hayan muerto del COVID hay que meterlos en los 100 millones de muertos del comunismo. Hay que incrementar esa cifra. Claro, ¿qué pasa? Que como China tiene a rajatabla a los capitalistas, porque invertir en China no es nada fácil. En plan, si inviertes en Hong Kong, si inviertes en Shanghái, si inviertes en Macao, etcétera, o en Taiwán, sí es verdad que tienes muchísimas más facilidades y yo eso no te lo discuto. Pero facilidades a medias, es decir, tú tienes que meterte en un fondo de inversión controlado por un banco estatal y claro, todo está controlado por el Estado y no se permite allí, como lo intentan vender muchos capitalistas, vamos allí, invertimos y hacemos lo que nos dé la gana. Sí, claro, eso está muy bien para que vengas y sueltes tu propaganda e intentes soltar y decir que China es capitalista, ¿no? Pero luego te pones a analizar las características económicas de China y dices, oye, pero es más complicado que ir a invertir y ya está, tienes que meterte en un fondo de inversión, China te tiene que dar el visto bueno para invertir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como los tienen tan a rajatabla, yo creo que como lo que quieren es volver a la época de la doble opresión que tenía China, que fueron los 2 siglos de humillación, o un siglo de humillación. Entonces, cuando se liberó, ya el dragón se despertó y le metió un zarpazo al imperialismo norteamericano y al imperialismo francés y al imperialismo inglés. Y claro, los imperialistas están cabreados diciendo, chacho, me acaban de quitar un territorio que era mío por la puta cara. Pues tenemos que intentar recuperarlo, ¿no? Y así están financiando los movimientos terroristas, financiando a Hong Kong, financiando a Taiwán, intentando meter las garras, pero el dragón no se va a callar. ¿Que me financian terroristas? Campo de reeducación y nos dejan de ser terroristas. Que me financia Hong Kong, mando a la policía, le meto 4 palos y encarcelo a todos los secesionistas. Y así de claro. Y yo veo muy bien la represión cuando es reprimir el imperialismo. Y tú dirás, pero es que también hay personas de la clase trabajadora que están siendo apaleadas. Pues si Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes? Y yo lo siento por ser así de bruto, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial estaban los nazis atacando a la Unión Soviética, era la clase trabajadora adoctrinada por Hitler y hay que cargárselo. Y es lo que hay. Así es la vida. Si no sabes, ¿para qué te metes, Manolete? Entonces, y creo que ya he hecho un poco ya he contestado, creo yo, bastante bien la pregunta. ¿Y los uigures desde parte de China? ¿De la República Popular China? La verdad es que ni idea, porque el Imperio Qing duró un montón de años, pero una barbaridad, cientos de años.
Y encima es que el Imperio Qing era mucho más grande de lo que es ahora actualmente China. Plan, recorre Mongolia, un poquito la India, que por eso son el problema que tienen con la India. También controlaban una parte de Vietnam y todas las aguas de Vietnam, y por eso están ahora peleados con Vietnam, ¿no? Porque, a ver, esto era mío, el imperialismo norteamericano me lo quitó y tú vienes aquí a aprovecharte quedándotelo, ¿no? Pues devuélveme lo que es mío. Y están ahí un poco peleados con la frontera e incluso con Rusia, tiene a veces sus rifirrafes porque era muchísimo más amplio. Entonces, lleva siglos siendo ya de China, ¿sabes? Que exactamente la época exacta no te la puedo decir porque no la sé, pero sí lleva siglos. ¿Y cómo han sido históricamente las relaciones entre Xinjiang y Pekín? A ver, bastante buenas. Es más, cada vez han ido a mejor porque, por ejemplo, uno de los argumentos que han ido para solucionar el problema con los terroristas es la sacada masiva de la pobreza. Es decir, tú no puedes venir a decirle a los chinos, cuidado con el comunismo chino que te quiere matar y te va a matar de hambre, y que venga y acaben de sacar de 800 millones de personas de la pobreza. Es como es antagónico y no puede ser uno y el contrario. En España el PSOE uno y el contrario lo defiende y la gente se lo cree, pero en China utilizan un sistema de propaganda que el uno y el contrario no se sostiene. También es otra cultura, etcétera, etcétera, y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso más o menos. Sí, bueno, ahora, en la primera pregunta has dado varias pinceladas acerca de, bueno, tanto de por qué se utiliza la represión y demás, pero si te parece, vamos de lleno, ¿vale? En la cuestión de los uigures, ya ciñéndonos a hoy en día, ¿vale? Entonces, bueno, como bien has dicho, una de las propagandas que vierte el imperialismo estadounidense es que está cometiendo China un genocidio con los uigures, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber qué hay de cierto en esto y cómo comienza esta fake news, ¿no? Bueno, ya más o menos te lo he contestado. Empieza por Adrian Zenz, empieza él a decir las gilipolleces que dijo, y ya empezaron todos a meterse, en plan, todos los tentáculos del imperialismo a meterse, en plan, RFA, se empezó a meter Amnistía Internacional, se empezó a meter un montón de ONG, se empezó a meter un montón de estados, pero solamente es Estados Unidos y sus tentáculos moviéndose, ¿no? Porque la mano es Estados Unidos. Y empieza cada tentáculo a salir que mis lacayos hablan, mis organizaciones hablan, mis medios de comunicación, mis tal, pero es Estados Unidos que hace esto, ¿no? Es en plan, el tío Sam controla todo y es de donde nace, ¿no? Utilizó Adrian Zenz y ahí ya empezaron a tocar el piano para hacer las cosas. Y claro, para calificar algo de realmente genocidio, ¿no? También tenemos en el caso de la Unión Soviética el Holodomor o Lodomor, o bueno, como prefiera llamarlo la gente, ¿no? Que realmente, si uno busca la definición de genocidio, es realmente eliminar sistemáticamente a una persona por etnia, nacionalidad, religión, etcétera, etcétera. ¿Será estas características con los uigures? Que va, mira, espera, estoy buscando aquí una cosa porque me parece muy interesante comentarlo. Porque la mayoría de las fotografías que han sido utilizadas para demostrar el genocidio, la mayoría están hechas en el Turquestán Oriental, que no es ni siquiera en China, ¿no? Entonces, pues ahí demuestra un poco. Después también hay una fotografía que me gusta mucho, que es como la demostración de que dice los uigures en China, los uigures en la BBC, y se ven los uigures de la BBC vestidos con el burka, vestidos que tú los ves y dices, vale, son musulmanes, pero cuando tú los ves en los medios chinos y los ves en el TikTok chino, dices, hostia, pero si tienen un rollo muy, muy oriental, ¿no? Esa vestimenta, en plan, el ideal que tenemos de las vestimentas chinas, que tú dices, tú lo ves y dices, esto es de la antigua China, ¿no? Pues visten un rollo así. Y cuando eso no lo ves en la BBC, dices, me da que estás dando a hablar, le estás permitiendo hablar a los familiares de los terroristas, o incluso a terroristas incluso, y los ponen como que son pobrecitos del genocidio. Pero también por otra parte no puede haber genocidio porque los uigures en el 2000, a ver que mire bien el dato, en el 2016 había 11,45 millones de uigures. Y en el 2017 había 11,66. Chiquito genocidio que aumentó la población.
Es como el de Stalin. No, mató a 100 millones de la población de la Unión Soviética. Digo, yo, se mató a más de los que habían, ¿sabes? Tenemos los comunistas, no sé cómo lo hacemos, que tenemos esa magia. Matamos y crecen. Es como cuando le quitabas el cuello, cuando Hércules le quitó el cuello al dragón de varias cabezas, que le quitabas una cabeza y salen dos, pues más o menos nos pasa lo mismo. Sí, totalmente. Y ese dato no lo sabía, lo que has dicho de los uigures, de que claro, no sabía que había aumentado la población, pero si eso es así, realmente desmonta bastante, ¿no? En ese sentido. Luego, además, estoy mirando, no sé si era en tu Instagram o era el de Estrada, no lo sé, no me acuerdo ahora muy bien, pero salía, por ejemplo, de cómo incluso el gobierno chino había traducido, ¿no? al chino el propio Corán y demás, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Eso lo publiqué yo. Después también quiero comentar una cosa sobre el supuestas torturas. Las torturas, por ejemplo, las tengo aquí, lo que no voy a ponerlos porque son muy gráficas. Si quieren verlos, váyanse a mis historias destacadas. Las tengo delante de lo que estoy viendo. Entonces se lo ven y van a verlo. Las torturas fueron en el 2004-2008 y llevan más de 10 años sin torturas. ¿Por qué llevan más de 10 años sin torturas? Porque en el artículo 247 del Código Penal chino, que también lo van a poder encontrar en las historias destacadas, dice abiertamente de cómo alguien genere lesión, invalidez o muerte, estará sancionado según dispuesto en los artículos 234 y 232. Es decir, se le aplica la pena de muerte en el peor de los casos. Es decir, que no se andan con tonterías. Que es verdad que Hu Jintao, debido a que eran los de la secta Falun Gong, que eso da para otro vídeo, que también tengo las historias destacadas para quien les interese saber sobre Falun Gong, pues como era una puta secta religiosa, dijo, bueno, a ver, si los torturan, pues que se jodan. Y es lo que pensaba Hu Jintao y hacía la vista gorda y pasaba un huevo del rollo. Pero ya llegó Xi Jinping y dijo, a ver, vale que sean unos mierdas, pero tampoco es para hacerles eso, ¿sabes? Se pasan. Porque tú te ves las imágenes y se pasan un montón, ¿sabes? Que tampoco se lo deseo a nadie. Entonces, Xi Jinping ha llegado a la conclusión lógica de un comunista y dice, no, eso no hay que permitirlo. Y fortaleció el Código Penal incluso para evitarlo. Y yo he leído también una acusación en este sentido, ¿no? Que hacen a la gente que intenta desmentir, ¿no? Lo del genocidio y demás. Yo te lo voy a reproducir porque antes lo he leído y me ha parecido buena para hacerte la pregunta. La acusación es la siguiente. Dicen que China ha utilizado, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo como una especie de argumento para prácticamente eso, acabar no, sino chinificar, ¿no? O acabar con esos movimientos independentistas que pueden existir en Uigur. Es decir, que han utilizado la guerra contra el terrorismo que ha venido desde el 2001 con Bush y demás para sus propios intereses. ¿Es esto cierto? A ver, ¿qué son sus propios intereses? Si sus propios intereses te refieres a los intereses de la soberanía nacional, no te lo discuto, eso es verdad, porque no van a permitir un movimiento independentista. Pero no es porque sean musulmanes, eso es caer en un reduccionismo. Han reprimido en el Tíbet, han reprimido en Hong Kong, en Taiwán, en el Xinjiang, y no es por querer oprimir a minorías étnicas, es que si eres terrorista vas a ser, si eres independentista vas a ser aplastado, pero si encima ya no solamente eres independentista, sino que además tienes el valor añadido, como pasa por ejemplo en el Tíbet, de que tenías una teocracia y a la gente atada así, con cabeza y pies y en cadena, pues claro que se van a cargar a los hijos de puta que están haciendo esas mierdas. Y por eso Mao reprimió fuertemente a los que tenían la teocracia en el Tíbet, por no hablar que el Dalai Lama tenía pasta metida de la CIA. Entonces, cada vez que China ha reprimido, ha sido en los tentáculos de lo que estaba hablando antes del imperialismo metiéndose. Pero no es porque sean minorías étnicas o porque quieran reprimir a los tibetanos o porque quieran reprimir a los uigures, porque casualmente quieren reprimir a los tibetanos pero favorecen su lengua. Quieren reprimir a los tibetanos pero favorecen su cultura. Es más, ¿sabías que las minorías étnicas en China están sobre representadas dentro del Partido Comunista de China para asegurarse de que su cultura esté bien defendida desde el partido? Entonces, es contraproducente el querer acabar con alguien, pero conseguir que aumente su población, conseguir que estén sobre representados, es decir, que más bien buscan todo lo contrario. Entonces, casualmente, es que de verdad investiguen
quiénes son los que están detrás de estos argumentos. Verás que cada vez que sale alguien defendiendo el Tíbet, defendiendo a Xinjiang, defendiendo a Hong Kong, vas a ver a la RFA, vas a ver a Estados Unidos, a los del Dalai Lama, a toda esta gentuza, e incluso a Falun Gong, defendiéndole. ¿Por qué? Porque son gentuzas que merecen ser reprimidos. Y otra cosa, cuando pasa lo de Xinjiang, ¿cómo es posible querer acabar con el terror, con el movimiento musulmán? Que con los musulmanes no hay ningún problema. ¿Cómo es posible querer acabar con ellos, pero traducir el Corán, abrir más mezquitas? Porque muchísimos de los vídeos que salen destruyendo mezquitas es porque las están reconstruyendo, porque las tiran y construyen otras. Pero claro, solamente ponen la que tiran. Le digo, coño, pero ponlo de 2 años después, hijo de puta, para que veas que la han reconstruido. Nada, eso ya no interesa al imperialismo norteamericano. Claro, efectivamente. Yo me acuerdo aquí en Donosti, y había, ahí delante del ayuntamiento una exposición, me acuerdo, y eran prácticamente eso, era gente, creo que eran de Falun Gong, y defendían, al fin y al cabo, eso, en plan, si ya se está cometiendo genocidio y demás, y yo les decía, pero realmente, o sea, pobrecitos, ¿no? Tal, democracia, pero ¿sabéis lo que está por dentro de todo esto? ¿No? Y otra cosa también que quería comentarte, porque me acabas de recordar una cosa muy interesante para que veas hasta el punto que llega de manipulación de esta gente, hermano. Yo me fui a Madrid la otra vez para presentar Vanguardia Española, que es una organización política en la que estoy militando. Fuimos allí para darlo a conocer y tal. Y bueno, ya salimos de allí, estuvimos por ahí tomando un par de cervezas, tal, con los colegas, lo típico, ¿no? Y después ya estábamos de tranqui, yo ya no quería beber más, estábamos ya para irnos ya para casa, pero justamente nos llama un colega y dice, Iván, antes de que te vayas tal, pásate por Callao, que están los de Falun Gong aquí dando la brasa, tal. Digo, ¿en serio? Estábamos a 9 minutos y fuimos para allá. Bien, pues fuimos para allá, estábamos allí y me pongo a hablar con los tíos de Falun Gong. Y empiezo a hablar con ella, le empiezo a dar argumentos pro China y llega un punto que me dice, ¿te has visto este documental de la DW? Medio alemán. De la DW, me pone el vídeo, uno de la Ruta de la Seda, claro que me lo había visto hace un montón. Y digo, sí, claro, pero en este documental ponen textos, ponen a hablar a chinos y le ponen subtítulos que no tienen nada que ver con lo que está hablando. Dice, bueno, sí, eso es verdad, pero es bastante objetivo en el resto. Es decir, saben. Me dice, ¿cómo que eso es verdad? Saben que están mintiendo. ¿Qué pasa? Que la pela es la pela. Yo estoy aquí por soltar 4 gilipolleces y me paga la secta, pues aquí estamos. Porque la pela es la pela. No hay mayor demostración de lo que acabo de decir. Y bueno, me la recordaste y te lo tenía que soltar, ¿sabes? Sí, no, pequeños detalles, porque mucha gente lo habrá vivido con distintas cuestiones, no, y es muy importante. Ahora bien, también otras falacias que se sueltan, ¿no? Es que toda esta gente vive en campos de concentración, que a veces se llaman campos de detención y demás. ¿Es esto cierto? ¿Viven así? Es que, a ver, están en una cárcel. Eso no te lo puedo discutir, porque son terroristas. ¿Sabes? Es decir, están en una cárcel, eso no te lo discuto. Lo que yo no entiendo es que a China le falta mucha calle para defenderse a nivel internacional, también hay que decirlo. Porque en vez de salir públicamente y decir, sí, están en cárceles porque son terroristas, pero cuando cojan una educación y salgan del fundamentalismo radical, los sacaremos. No sé, ponen a inventarse unas mierdas ahí, digo, chacho. Te lo digo así de claro, yo siempre tengo la coña con mis colegas, que es la siguiente, digo, ojalá los que lleven los medios de comunicación de China sean los mismos que lleven el medio de comunicación de AliExpress, hermano. Todo el mundo adoraría a China, porque defender a China cuando te informas es muy fácil. Lo que a veces los chinos, a lo mejor será su cultura o que se la suda 3 huevos lo que la gente piense de ellos, que no se esmeran en nada para desmontar mitos o para tal. Dice, sí. No. Vale, ¿sabes? En plan, no se explayan, no defienden. Es decir, hay gente dura de roer, que no te lo discuto, que a mí me encanta leerles en Twitter porque le metes ascas, pero son en inglés, ¿sabes? A nivel de español, muy flojo la cosa, muy flojito. Entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas que hay.
Y después, otra cosa que te quería comentar con correlación con antes, había un chico que se llama Sofian, que era como el baladí del defensor de antigenocidios cuando la primera oleada, plan, la primera vez que salió esto a la luz. Y yo pues le desmontaba vídeo a vídeo, le decía que era mentira, que tal, le daba todas las pruebas. Y incluso hay un montón de veces que tuvo que rectificar y borrar publicaciones porque yo se las desmontaba. Y después volvía y le decía, ah, ya, Sofía, ya parece que te vas dando cuenta de las mentiras y tuviste que incluso borrarlo, ¿eh? Anda, anda. Pero claro, seguía defendiéndolo y te digo mi humilde opinión, yo creo que era un oportunista de mierda que vio que estaba empezando a subir seguidores como la espuma al defender esta puta mierda y en vez de salir con la verdad por delante, porque la verdad es tosuda y a veces ganas menos seguidores porque la gente no lo admite, prefiere soltar las mentiras y ganar más seguidores. Es más, yo le dije, si tan seguro estás de que existe genocidio, hagamos un debate público. Me dice, sí, hagamos el debate, tal. El lunes, le hablo el lunes. Te hablo a ti, por camino. Después le digo, oye, ¿cuándo? A las 2 semanas me contesta, no he podido hablar contigo, tal. Y ya empieza con largas, y ya Marté hizo una publicación y digo, el falsante de Sofian ya va me dándole largas 3 semanas. ¿Qué tienes tanto miedo de debatir? Si tienes la razón, si hay un genocidio y lo puedes demostrar porque no debates conmigo. Me acabó bloqueando. Es decir, de así se nutre esta gentuza. No debaten porque no tienen cojones, porque sus argumentos se van así. Porque tú te vas a las pruebas oficiales y es que no se sostiene. Y la gente, ¿no? Cuando vivía la gente en campos se le llama campo de detención oficialmente, ¿no? Pero la ciudadanía normal, o sea, los uigures normal, viven así. ¿El qué? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, lógicamente, has mencionado antes, ¿no? De que a los terroristas, a la gente que ha cometido actos terroristas o que están en movimiento prácticamente, son detenidos y metidos en estos campos, ¿no? Para controlarlo y los ahí, ¿no? Pero, claro, vale, ya lo entendí. Sí, claro, pero es que estar en ese partido político ya está siendo cómplice del terrorismo. Porque Al Qaeda reconoce al movimiento por la independencia como aliado fundamental. Muchos guerrilleros de Al Qaeda se han ido a guerrillear con ellos porque son aliados internacionalmente hablando. Cuando estaban en Siria, los terroristas de China se fueron a combatir a Siria. Es decir, son aliados puro y duro. Por tanto, no, yo solamente soy militante. Pues para adentro, hermano. Si caíste en la garra del terrorismo, es que muy bien no estás. Y la gente normal, esto es la gente, los uigures normales que no ni militan ni nada, simplemente viven, eso es lo que quiero ir, al fin y al cabo, porque el imperialismo ha generalizado la idea en la gente en el que un uigur, simplemente un uigur, nada más, por el mero hecho de ser uigur, está detenido en estos campos. ¿Esto es cierto? No, claro que no. Es decir, es que no puede haber esterilización forzosa, no puede haber una persecución y que crezca la población. Es antagónico. O te los cargas o crece. Es un poco como el imperialismo, el imperio español, dice Bartolomé de las Casas. No es que mataron a 1.000.000.000 de personas y hicieron un genocidio enorme en las tierras indias. Digo, pero hermano, si a día de hoy te pones a ver árboles genealógicos y es muy difícil que ninguno tenga 100% sangre europea, ¿qué me estás contando, hermano? Es antagónico hacer un genocidio y que crezca población. Es completamente antagónico y siempre es que el imperialismo anglo siempre actúa igual en todo, contra el imperio español, contra Stalin, contra los uigures ahora. Hay un genocidio, están matándolos a todos solamente porque son terroristas internacionales, genocidas, comunistas, totalitarios o porque era el imperio español el mayor atroz de la vida, pero después tú te pones a ver los datos y dices, pero hermano, ¿cómo es posible que haya un genocidio indígena si aumenta la población? ¿Cómo es posible que haya un genocidio en la Unión Soviética si aumenta la población? ¿Cómo es posible que haya un genocidio en Xinjiang si aumenta la población? Siempre tiene los mismos patrones de manipulación general. Es el mismo patrón. Sí, o sea, yo quería decir eso más que nada porque la gente... sí es cierto lo que has dicho, ¿no? O sea, prácticamente la gente que milita en el partido, que tiene ramas, luego vamos a hablar un poco más de las ramas que tiene el partido por la independencia de los uigures y demás, con Al Qaeda y los demás grupos que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza,
pero se ha generalizado tanto esto que prácticamente se parece que China está metiendo en estos campos de detención a todo el mundo. O sea, gente, pues, uigures o demás, que no tienen nada que ver, que simplemente viven, como cualquier otro, ¿no? Que son metidos todos en campos de detención. No, eso no es cierto. Y ya digo, claro, claro. Claro, eso es completamente falso, claro, total. Claro. Es muy peligroso porque es que se tiende a la generalización. Es que es lo mismo como con la Unión Soviética. Se cree que todo el mundo militaba en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que todo el mundo no sé... No, tampoco es así. O sea, eso se puede generalizar porque de tanta generalización al final se cae en el absurdo. O sea, yo creo que eso muchos comunistas lo sabemos, contra las falacias anticomunistas y demás, que se hace de este granito de arena tanto el Everest que se cae en el ridículo, ¿no? En ese sentido. Y con esto yo creo que con el Xinjiang no es mi punto fuerte, lo tengo que admitir, pero las cosas que he visto es que ocurre prácticamente el mismo patrón también. Sí, tal cual. Y ahora vamos a entrar de lleno, si te parece, Iván, ahora sí, en los lazos que tienen los terroristas que están en los uigures terroristas, perdón, con los lazos de Al-Qaeda, Al-Nusra, si no me equivoco, también tenía, ¿no? Y dónde han estado, dónde han participado, y si ha habido realmente, porque claro, dirá, está hablando de terrorismo, pero ¿qué actos terroristas han hecho los uigures? Pues bueno, háblanos de todo esto un poco. Claro, pues mira, en eso lo tengo en mi segunda historia destacada. A ver, los aliados son Islamic Movement or Uzbekistan. A ver. Sí, me da que... bueno, lo dice así, Uzbekistan o algo así. No lo leo muy bien, está muy borroso. Lo tengo en la televisión allí. Después también lo tienen por Turkestan Islamic Party in Siria, Al-Qaeda. En plan, estos son sus aliados internacionales, la mayoría de los terroristas. Ahora, debido a lo que está pasando en... ¿Cómo se llama? En Afganistán... Bueno, es que no sé, a lo mejor son ramas completamente diferentes. Ahí me pierdo un poco porque no entiendo, por ejemplo, las diferencias entre ISIS, Al-Qaeda y todo esto, porque parecen que todo es lo mismo, pero después están enfrentados entre ellos. Claro, es una fumada que ni ellos se me da que ni se entienden, ¿no? Pero bueno. Después, sobre lo que me comentaste, dices que qué ataques terroristas hicieron. Bien, pues mira, tengo por aquí. En el 2010, empresa petrolera en Urumqi, edificio residencial volado en Karamay, voladura de laboratorio químico en Shandong, voladura de restaurante Uyghur en Beijing. Estos son los ataques terroristas que han habido. Estos fueron en 2010. A ver si hay más por aquí. Esto no, estos están aquí hablando de cosas de los uigures. Se pueden ver fotos del medio de comunicación de estos gentuzas. A ver. O sea, incluso en la propia, ya no solamente Xinjiang, sino también las mencionó Pekín también, que han hecho distintos actos, por lo que te he escuchado, ¿no? Sí, e incluso cuando te pones a ver los vídeos, te pones a ver a niños guerrilleros y cosas así. Por eso ahí hay veces que separan a los padres de los hijos, porque a lo mejor el padre está metido ahí dentro. Pues claro que te voy a quitar a tu hijo, cabrón. ¿Qué esperas? ¿Que te lo dejes allí y me lo metas de guerrillero? Olvídate. Por eso la imagen, hay imágenes desgarradoras que duelen verlas, porque la verdad que uno tampoco es de piedra, ¿no? De ver cómo le quitan a un niño a sus padres, pero cuando ves la trascendencia que hay de que, a ver, que tus padres son terroristas y quieren meterte a ti de guerrillero, ¿sabes? Que dejarte con ellos al final va a ser 1000 veces peor. Entonces... Juegan con eso también, ¿no? El imperialismo de tirar desde esas imágenes que al fin y al cabo, pues, encima no te lo muestran sin ningún trasfondo, o sea, te lo muestran tal cual, que le están quitando el hijo y ya está. Entonces, claro, es muy fácil que una persona simpatice con eso y vea al que le está quitando el hijo, que en este caso son las fuerzas de seguridad chinas, como represoras, como, bueno, están ejerciendo represión, no lo vamos a negar, pero me refiero a dictatoriales, tal, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Claro. Bueno, que eso de dictatorial, ya que lo has comentado, tengo aquí una historia destacada, tampoco me voy a enrollar porque no es el tema del vídeo, pero sí quería comentarlo por encima, de que tengo una historia destacada que habla cómo funciona el Partido Comunista de China, que la historia destacada se llama PCCH. Entonces, quien quiera profundizar en cómo funciona la democracia china, que se meta ahí y también lo podrá encontrar. Nada más. Continúa.
curiosidad, ¿no? ¿Cómo se llama, se considera China? ¿Cómo era? ¿Dictadura popular? No, ¿cómo era? O tú sabrás mejor. Dictadura popular democrática o algo así. Eso es. No se llama como las antiguas repúblicas del este de la democracia popular, sino dictadura popular o dictadura democrático popular o así, pero claro, con lo que implica dictadura, porque per se dictadura no significa, no tiene connotación negativa, dictadura del proletariado, véase, ¿no? Entonces, claro, un poco para aclarar también un poco a la gente. Claro, ¿no? claro, total. Claro, lo que yo sí quiero que la gente tenga un poco en cuenta, ¿no? Con el objetivo del vídeo, es que, a ver, primeramente hay que tener varias cosas en mente con cómo funciona el imperialismo y qué es lo que hablaba antes de la generalización. Primeramente, o sea, a ver, vamos a dejar claro que todos los uigures no son terroristas y que, lógicamente, como todos los uigures no son terroristas, todos los uigures no sufren represión. Eso hay que dejarlo claro, Sí, ¿vale? sí. Luego, pero sí existen gente y desgraciadamente de antes de, pues bueno, ahora parece que se ha calmado un poco más la cosa, pero de antes de prácticamente Xi Jinping, cuidado, mucho cuidado con todo lo que pasaba ahí y sobre todo con las influencias y teniendo en cuenta, porque no sé si la gente tiene muy en cuenta dónde está y con qué colinda Xinjiang, con todas estas repúblicas soviéticas orientales, no sé si incluso con Afganistán, no creo que, igual me equivoco, no sé si hace frontera con Afganistán, Xinjiang, no lo sé, pero cerca está, eso seguro. Claro, ahí es que es un caballo de Troya, no sé si me entiende la gente, totalmente, se puede realizar una labor quinta columnista desde el propio Xinjiang para con el Partido Comunista de China. Y eso Claro. es igual que un Estado sea socialista, capitalista, es que un Estado per se no lo va a permitir. Eso es lo que quiero hacerle ver un poco a la gente y que, lógicamente, a la gente que ha cometido actos terroristas como en cualquier otro Estado, se les ha reprimido como cualquier otro Estado. Y bueno, y que algunas políticas han sido duras y demás, bueno, Iván tampoco los ha negado. O sea... Pero yo es que lo veo bien. A mí, a ver, es que hay dos opciones. O el modelo chino, campos de reeducación, les damos un oficio y les obligamos a quitarles de las cabezas esos pensamientos terroristas o meterle un tiro en la ceja. Es que no hay otro, hay una de dos, o matarlos o reeducarlos. Pues me quedo reeducándolos. Y ha funcionado. Y estamos hablando de la gente que se ha cometido actos y que forma parte de ese mismo partido y que, como bien has dicho tú antes, que incluso hasta que le interesaba formaba parte de los grupos terroristas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, con los terroristas tienes dos opciones. O te los cargas o los reeducas. China ha optado por reeducarlos. Pues lo veo bien. ¿Cuál es el problema? Lo están reeducando y no es que lo reeduquen y después no funcione de nada, porque es que sí funciona. No ha habido ataques terroristas desde entonces. Y esto también con la entrada de Xi Jinping, ¿no? Sí, claro, porque ten en cuenta que los campos ya están cerrados desde el 2019. Llevan años sin estarlo, pero claro, R que R con las mismas fotos. Y digo, hermano, pavila que ya terminó todo. Y otra cosa, mira, estoy mirando aquí el mapa. El mapa. Y tiene Xinjiang, que me da que es esta zona de aquí, tiene con Afganistán, con Kirguistán, con Kazajistán, con Tayikistán, primera vez que leo este nombre, con Pakistán y después abajo con la India. Es decir, tiene bastante, que sí tiene fronteras con Afganistán, porque Afganistán es el país y después tiene como un palitroque, es decir, algo así. En plan, este es el círculo de Afganistán, pero después aquí tiene un palitroque así. Y este palitroque es el que toca con Xinjiang. Hay un ejemplo, ¿no? Cuando prácticamente se fue a Estados Unidos de Afganistán y todo eso que hemos visto, ¿no? Todos lo vimos en verano pasado, ¿no? De cómo muchos le criticaban a China que mejor dicho, que reconoció el gobierno de Afganistán, ¿no? Claro, aquí la gente lo que no tiene en cuenta también es el no reconocimiento, por ejemplo, de China, lo que podía implicar con Xinjiang teniéndolos al lado, ¿no?
Claro, claro. Total, es que es geopolítica pura y dura. Y mucha gente dice, no, porque China es súper chauvinista y solamente se preocupa por sí mismo, tal, no sé qué. Digo, hermano, una revolución socialista es puramente nacional. Y si tienes que anteponer tus intereses a los de los demás, es lo que hay. Porque a día de hoy, yo sí es verdad que critico un poco a China por el tema Vietnam, porque yo creo que ahí la disputa que tienen me parece absurda. Pero con los demás países tienes que anteponer la supervivencia de tu país por encima de cualquier cosa. Y si tienes que hacer esto o hacer lo otro por la supervivencia de tu revolución, no hay mayor movimiento internacionalista que la supervivencia de tu revolución nacional. Porque a la gente parece que se le olvida las catástrofes que hizo Stalin, que reconoció a Israel. Por ejemplo, es que él viene al mismo caso. Los reconocieron siendo un movimiento reaccionario para ver si se lo llevaba a su vuelo. Y es lo mismo que está haciendo China. ¿Qué pasa? Que si lo hace Stalin, pues muy bien, porque todo el mundo pro Stalin. Pero claro, si lo hace China, dictadura, eso no sirve para nada, dictadura burguesa, patatín, patatán. Papanata. Hombre, ahí Stalin también jugó prácticamente con la geopolítica, ha salido de la Segunda Guerra Mundial, tal, o sea, a ver, yo creo que aquí creo que hay que hacer crítica a muchos comunistas, ¿no? De que no se diferencia mucho, ¿no? El aplicar todo el rato lo ideal, el comunismo, tal, con la propia geopolítica, porque sí, a veces se entremezclan, pero es que a veces tienes que tomar decisiones que incluso son, bueno, no van muy acorde con tal vez algún ideal. Que China está reconociendo un gobierno sumamente reaccionario como es el gobierno de Afganistán. Sí, pero es que claro, es que es geopolítica y entender realmente, y eso cualquier comunista que digamos en España toma en el poder muchísimas decisiones que serán de cara a la galería, no puramente marxistas-leninistas, habrá que tomar, no lo vamos a negar, porque si en un momento, como el caso de China, puede tener en su patio trasero una amenaza islamista radical, como pueden ser los talibanes y demás, apoyando a Xinjiang, pues puede tener un gran problema. Y eso Claro, la gente tiene que verlo. Y ya, aparte, simpatiza o no simpatiza con China, pero es que es verlo realmente, ¿no? ¿Qué haría cualquier otro ahí, no? claro. Total, total, estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Y bueno, si te parece, ahora también te voy a hacer otra pregunta acerca de la acusación que hacen de que China quiere chinificar los uigures, ¿no? Lleva a los Han y demás, ¿no? Para que la gente sepa un poco, los chinos son de mayoría Han, ¿vale? Eh, entonces, en este sentido se dice que no se respeta la religión, antes hemos hablado que se ha traducido incluso el Corán al chino y demás, y que tampoco se respeta la... Y hemos desmentido también de que eso no es cierto, que se ha potenciado la cultura uigur, incluso que se han reconstruido más mezquitas y demás. Entonces, bueno, ¿se está llevando a cabo realmente esta política de chinificación y de éxodo y de llevada masiva de los Han y demás a Xinjiang? Yo la única cosa que voy a añadir, porque creo que ya más o menos te lo he dicho todo, ¿no? En plan, ese resumen que tú has dicho, lo único que tengo que añadir es un argumento bastante sólido que demuestra la no chinificación, que es en la época o las políticas que tiene China sobre hijo único, que ahora ya pueden tener dos, a las minorías étnicas no les afecta. Es verdad. Es verdad, Entonces, se lo olvida mucho. chiquita chinificación de mierda. Mm. Incluso en el campo tampoco se llegó a aplicar, ¿no? La política de un hijo. Claro, por eso a mí a mí me vienen muchos chinos en España y los veo en televisión, no, porque mi madre tuvo dos hijos y tuvo que esconderme. Y digo, hermano, te vas al campo y nadie te dice nada, gilipollas. Estás ahí y te pones a llorar en televisión porque ganas visibilidad. No sé, me da... Que sí, que no te discuto que a lo mejor vives en Shanghái, irte al campo es una mierda, pero si quieres tener dos hijos, adecúate a las condiciones, porque hay una cosa que la gente no se da cuenta, y voy a compartir pantalla un momento porque esto es muy interesante para entender el por qué esto funciona, bueno, funciona así, porque mira, hay una parte, a ver, chacho, a ver, estoy buscando aquí el mapa de China para decirles una cosa que a mí me parece sumamente interesante, mira, esto, mira. Compartir pantalla. Comenzar a compartir. ¿Se ve? A ver, un momentito, ¿eh? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Vale, pues para que se hagan una idea, en esta zona de aquí de China aproximadamente, a lo mejor un pisco menos, un pisco más, pero para que se hagan una idea, en esta zona, uy, no tanto, en esta zona
En todo esto vive el 96% de los chinos. En todo esto de aquí, el 4%. Por eso es, en este 4% ten los hijos que te dé la gana, pero en este somos muchos ya. Entonces, por eso eran las medidas. Y en parte lo veo bien, porque aunque ahora estén llevando a la espalda muchos problemas debido al envejecimiento de la población, es entendible ese tipo de medidas porque tú no puedes intentar acabar con la pobreza de todos los chinos, pero el que se sigan reproduciendo como conejos. Entonces es un todo y en parte entiendo, porque anteponer la libertad colectiva a la individual, lo decimos en serio cuando lo estamos diciendo, no nos andamos con tonterías. Entonces, si un comunista está en contra de ese tipo de política, yo creo que no está entendiendo bien lo que es estar por encima de lo colectivo de lo individual. Y esto es la mayor franqueza de esa política. Sí, también forma parte un poco, ¿no?, de la propia planificación, ¿no? O sea, tú no puedes realmente estar llevando a cabo ciertas planificaciones, ciertos planes y demás, y calculando una especie de evolución a futura de la demografía y, ¿no?, para cumplir realmente, ¿no?, de reducción de la pobreza, que tú puedas abastecer realmente a esa demografía y con los baremos que pueda haber, ¿no? O sea, con los, no, baremos no, me refiero, con las disparidades que pueden existir, pero siempre se calculan. Ahora bien, si un problema como ha tenido China hasta ahora, que se ha disparado la demografía en muchos momentos de la historia de China, claro, esa planificación que vas a llevar a cabo no cuadran los números. Ya sé que es un poco frío hablar para la gente que igual no tenga ni papa de comunismo ni de planificación ni nada, pero es que hay que entender realmente, porque es que los resultados están ahí, ¿no? O sea, la pobreza extrema en China ha sido erradicada, el nivel de vida de los chinos se ha mejorado. Es cierto que tal vez la contradicción este todavía tienen que trabajarlo mucho más. Es cierto, no lo vamos a negar tampoco, pero contradicciones existen en todos los países. Incluso en la Unión Soviética existió la misma contradicción al revés, ¿no? Es decir, el oeste estaba mucho más desarrollado que el este, ¿no? Es decir, la parte occidental contra oriental, ¿no? Pero bueno, son contradicciones que todo Estado tiene que, bueno, saber llevar a cabo y solucionarlos, ¿no? Aplicando un poco la dialéctica. Claro. Y otra cosa también que me gustaría comentar era porque en China, por ejemplo, hay mucha... Mira, para que veas, que tú estás hablando de contradicciones. Y una de las mayores contradicciones que intenta China acabar es esta. Vale, pues para que veas. En todo esto lo que yo estaba comentando antes, en todo esto de aquí, es donde vive el 96% de los chinos. Aquí. Que es donde está toda la infraestructura. Todo esto que estáis viendo aquí son trenes de alta velocidad en China. Claro, cuando ya te vas aquí, están las zonas menos desarrolladas. Que eso es un poco la contradicción campo-ciudad. Que es verdad que China está metiendo mucho dinero para evitar este desajuste. Pero, por ejemplo, casi en toda esta zona, bueno, por aquí jamás veremos esto. Porque son bosques, desiertos o cosas así. Entonces, a lo mejor en todo esto aquí más o menos no veremos nada. Pero en el resto, donde sí vive gente que es por estas zonas, por aquí un poco, pues sí veremos en un futuro esto más congestionado de trenes, que significa una mayor conectividad del país. Entonces, ¿qué hay contradicciones entre el ciudad y el campo, tal? Por supuesto. ¿Ves? Aquí se ve mucho más gráfico, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá ese tipo de contradicciones, pero se lucha por acabarlas. Y eso es lo interesante del socialismo. Además, esa misma existencia de la contradicción también determina la propia existencia del problema que en esta entrevista estamos tratando, ¿no? El tema de los uigures. A medida de que esa contradicción se vaya disipando, esa mentira de que intenta implantar el imperialismo, no, comunismo malo, hay que luchar por la propia independencia, se hace falta incluso dando vuestra vida, luchando por un ideal religioso, ¿no? Y demás, eso es la mejor cura, y en mi opinión, a eso es realmente el desarrollo de esa propia zona, yo creo, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, es que en China, aunque haya esas diferencias entre campo y ciudad, en China ya no existe pobreza. Porque tú hablaste de pobreza extrema, pero por ejemplo, en este libro
de Xi Jinping, la gobernación y administración de China 2, tengo los 3 módulos. Se habla de que en China la pobreza se mira completamente diferente a lo que comentamos en Occidente. En China, el 100% de la gente tiene casa, comida, vestimenta, sanidad y educación. Es verdad que la sanidad y la educación son muy básicas. No es una plena sanidad y una plena educación, pero por algo se va empezando, ¿no? Entonces, cuando el 100%, que estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, tienen estas 5 variedades cubiertas, que ni en España, colega. Que ni en España el 100% tiene estas 5 cosas cubiertas. Entonces, es a tener en cuenta, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Además es eso, la gente tiende, mira, creo que has dicho una cosa importante, porque la gente tiende a analizar, por ejemplo, no solamente China, sino la mayoría de los países asiáticos con mentalidad occidental. Entonces, claro, no se entiende, y menos aún con la peculiaridad que tiene China de su sistema, de su país, de su historia desde el 49, etcétera, etcétera, ¿no? No, y aparte que, por ejemplo, te voy a poner un... Es que yo, por ejemplo, yo a veces caigo también en el choque cultural porque para mí son cosas impensables de lo que hacen los chinos, pero por su cultura y digo, ah, vale. Es decir, empresas como Ferrari, por ponerte un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos, pero para que veas por dónde voy, para que veas el tema cultural tan diferente. Ferrari, tú sabes que ellos tienen como la política de si quieres un coche, pides primero tiempo, te damos un mes y después si después del mes lo quieres, lo compras. Por ejemplo, ¿no? Algo así. En China tuvieron que cambiar eso por 15 días, después por 10, después por 5. Es decir, porque las chinas no esperan. Dice, ¿me das el coche o no? No, pues me voy para el frente y me compro un Lamborghini. Así de claro, en plan, el tema cultural, el cómo las grandes empresas se tienen que adecuar para entrar en el mercado chino porque la demanda allí es completamente diferente. Solamente para que veas una anécdota, pero para que vean la cultura. Y después otro ejemplo, a ver cuál era, es que se me olvidó la verdad. Hablo de tantas cosas. El otro ejemplo era... No me acuerdo, si después me acuerdo te lo digo, tío. Tranquilo. Ya, pues mira, vamos a ir terminando y te voy a hacer una pregunta clave para que la gente ya desmigue todo esto, ¿no? Y es que, claro, la gente mira un poco... Ah, perdón, ya me vino. Ya me vino el ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar algo, por ejemplo, estamos hablando con nuestra familia y decimos, no, porque los osos son nacidos en Alaska y después, en plan, me lo estoy inventando, pero para que veas por dónde voy. Los ojos nacieron en Alaska y después se expandieron por Latinoamérica. Y uno dice, no, eso no es verdad. Nacieron en Latinoamérica y se fueron para Alaska. Yo qué sé. En plan, 2 argumentos completamente contrarios. ¿Tú qué haces? Pues no, mira, es en tal sitio, tal cual, pip, pap, pum. Y busca. Bien. En China no pasa eso. No tienen tanta curiosidad en ese sentido. Por ejemplo. Es lo que me comentó, por ejemplo, Adrián Díaz, que es el prochino de negocios, como yo le llamo. Entonces, en ese tipo de cosas se nota que son culturas completamente diferentes. Por tanto, intentar analizar el pensamiento cristiano moderno que tenemos nosotros, analizar desde esa óptica el pensamiento confuciano, pues muy bien, inténtalo. Y consigue algo, ¿sabes? Sí, no, totalmente. Y además eso sumando además la peculiaridad del sistema socioeconómico y político de China, ¿no? Que todavía ya nosotros podemos entenderlo un poco más porque somos comunistas, porque la gente que ni siquiera lo es lo va a tener mucho más complicado todavía, ¿no? Total. Vale, bueno, pues sí, dime. No, eso, y la pregunta que te corté antes porque me vino... Ahora te lo voy a formular, no. Que la gente mire, quería contextualizar antes de hacer la pregunta. Si la gente mira un poco las fechas, ¿vale? De cuándo empieza también todos los ataques terroristas fuertes y demás, coincide un poco con el pivot to Asia de Estados Unidos, ¿vale? Que es, si la gente no sabe un poco, es ya irse el eje de Estados Unidos hacia el Pacífico, Asia, bueno, pivot to Asia, ¿no? Es decir, mover hacia Asia y hostigar un poco a China, ¿no? En ese sentido, sí. zona, Australia, Japón.
Claro, con la alianza de los 5 ojos, ¿no? Que salió China y dijo, si hace falta los dejo visco, a mí no me vengan, ¿no? O los dejo ciego, algo así dijo. Efectivamente, entonces, claro, ligándolo con lo que estoy diciendo, te quiero preguntar, ¿cuál es la intención de todo esto de Estados Unidos de vender una campaña de genocidio, de que China, bueno, se está cargando a media población uigur y demás? ¿Cuál es la intención de Estados Unidos en todo esto? Pues mi visión es que Estados Unidos es imperialista, todo el mundo sabe que es imperialista y ya no va a poder cambiar el pensamiento de la gente sobre Estados Unidos. Es de verdad, ¿eh? En plan, estoy por hacerlo, pero voy a hacer un vídeo de preguntar a la gente por la calle qué opina usted de Estados Unidos. Y yo creo, en plan, no tengo ningún estudio delante, pero es suposición, pero creo que es una suposición certera, que la mayoría de la gente ya ve a Estados Unidos con muy malos ojos. Por tanto, ya la gente tiene que elegir a Estados Unidos como el mal menor. Entonces, para elegir al mal menor, ¿qué tienes que hacer? ¿Que China es 1000 veces peor que Estados Unidos? Por tanto, nos quedamos como estamos. Quedémonos, que los chinos son peores. Por eso lo hace. Claro, lo del juego siempre, ¿no? Es decir, Guatemala, Guatepeor, ¿no? Intentan vender eso, ¿no? Y en ese sentido, pues Estados Unidos, sí, o sea, es como demonizar increíblemente a China, ¿no? Y además, sumando que tradicionalmente Europa o el Occidente en general tiene esa sinofobia, ¿no? El miedo a... No me acuerdo cómo le llamaba Alexander García Turcal, lo conoces, ¿verdad? Sí, claro. Lo denominaba de una manera, no sé si era el miedo amarillo o no sé cómo sí, es una especie como la rusofobia que podemos hablar, ¿no? Pues lo mismo, pero con China, y es además ahora con que China, parece que si no la supera ya Estados Unidos, lo va a superar ya en nada, sumado con eso, ¿no? Prácticamente esa xenofobia se multiplica por 1000. No, y ¿De acuerdo? aparte, yo te hice así, y más o menos, porque Estados Unidos no siempre ha tenido la misma estrategia. Por ejemplo, con la Unión Soviética, la estrategia de Estados Unidos era que era el baladí de la democracia, que iba a los países con la democracia, y que entonces el comunismo no podía llegar porque era una dictadura totalitaria, o las gilipolleces que dijeran, ¿no? Y por eso, con este pretexto, bombardearon todo Yugoslavia, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a día de hoy ya saben que eso no cuela. Entonces dice, bueno, los chinos son peores. Me tienes que apoyar porque los chinos son peores. Sí, claro, efectivamente, y además eso que por todas las cosas que hemos mencionado, ¿no? Pues, la xenofobia, el desconocimiento, el choque cultural, además el darse cuenta del propio sistema que tienen, pues eso, ven que hay hoces y martillos por China y demás, y la gente se asusta, ¿no? Entonces, claro, todo esto le metes una batidora y te sale una especie de cóctel en favor de Estados Unidos muy grande. Yo creo que dentro de esta batidora meten también la cuestión de genocidio uigur o la cuestión uigur en general, y ya está, cuando creo que hemos dejado bastante claro de que realmente a lo que se está castigando son a la gente que milita en una organización terrorista, a la gente que ha cometido acciones terroristas, que la gente normal, como puede ser cualquiera, ¿vale? Un uigur normal, pues es un chino más a todos efectos, ¿de acuerdo? Y que hay muchas mentiras que la gente no debe tragarse. Has mencionado muy bien, por ejemplo, las mezquitas, por ejemplo. No, derrumba la mezquita, bien, saca cuando la reconstruyen. Es decir, ¿no? Muchísimas cosas que se dejan ahí en el aire con tal de demonizar, satanizar a la China, porque han sustituido eso, lo hacían con la Unión Soviética o lo hacen con China, porque existe un miedo realmente muy potente que es lo que ha dicho, ¿no? O sea, que pronto China, si no lo ha superado ya, lo va a superar en el esto y Estados Unidos eso lo va a permitir. Y por eso mismo esto forma parte de ese plan maquiavélico, ¿no? Un poco de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, total. Totalmente, tío. Pues Iván, no sé si tienes algo que decir antes de cerrar la entrevista, pues vamos a ir ya chapando el garito. Claro, yo lo único así que añadiría es que si alguien quiere más profundidad de esto, que más o menos ya lo he dicho todo, pero si alguien quiere ver más fuentes, más empaparse un poco más, que se vean los vídeos que publiqué hace un tiempo en mi canal de YouTube, que hablo sobre todo lo de desmontar a Sofian, al petardo este que no quiso debatir porque se le quitaba el rollo. Y en mi canal de Instagram, tengo las 2 historias destacadas que también están bastante curtidas con bastante información. Pues nada, Iván, realmente un placer tenerte en el canal. Espero que podamos repetir otro día con algún otro tema sobre China y demás, invitar a Estrado o lo que fuera, que siempre también da un poco de juego también.
Y nada, realmente espero que la gente no se trague todo lo que están vendiendo acerca de genocidio uigur y demás. Como ha dicho Iván, o sea, seguir la cuenta de Instagram, en YouTube, creo que también das algunas cositas por Twitter también, ¿no? Según te he podido ver en tu cuenta, ¿no? Sí, pero en Twitter ya estoy más calmado. Antes era más verdulero, me gustaba más meterme en salseos para molestar, en verdad, porque la gente se pica tan rápido que yo me lo paso bien picándoles, ¿no? Es en plan de, te pincho y encima te quejas tanto, digo yo, es que gracioso, pero no, ya estoy más calmado, ya lo utilizo más para hacer debates sanos y para no caer en esa dicotomía, ¿no? Porque aunque me lo pasaba bien y todo lo que tú quieras, pero hay que intentar mejorar todo ese tipo de comportamientos porque, vale, yo ya me río de ellos porque me parece un comportamiento súper tóxico, pero yo ya lo veo y ya no me causa gracia, sino me causa como estupor, ¿no? Porque ver cómo está cayendo las sociedades capitalistas occidentales en ese huracán de odio, Ya, preocupa. Twitter además es una auténtica selva también, ¿eh? Es, es brutal. Yo ¿Tú no te veo has mucha... visto, tú te has visto el vídeo de Sorman que se pone en Twitter y dice, hola, buenas a todos? Mi primer tweet. Dice, ¿cómo que buenas a todos? ¿Por qué solamente hablas en hombre? ¿Qué pasa con las mujeres? Dice, cállate, machista opresor de mierda, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo hace muy sarcástico el vídeo, pero me parece muy bueno, porque desgraciadamente va por ahí los tiros, ¿sabes? Sí, sí, al fin y al cabo en Twitter cualquier tweet que puedes soltar siempre hay detractores y demás y cualquier por una mínima chorrada que tal vez no tenga ni que ver con política ni con ideología, o sea, miraos cómo está el panorama, ¿no? Entonces, realmente Iván, muchísimas gracias. Seguir la cuenta de Instagram de Iván, de Archivo Chino, de que, bueno, os lo he enseñado en pantalla, las historias, demás, que ahí vais a ver ya un poco mejor. Y en YouTube los vídeos que ha mencionado, también los debates que tiene por ahí, algún reaccionando también creo que tienes. O sea, creo que merece la pena echar una ojeadita al canal de Iván. Pues bueno, camarada, espero que os haya gustado la entrevista. Ya volveremos con algún otro tema acerca de China. Y nada, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y hasta otra, Iván. Salud, camarada.